Y la visión sería entonces ser el máximo proveedor de útiles, accesorios y servicios para la comunidad educativa, con expansión a otros puntos de venta en áreas potencialmente rentables para librería, por ejemplo, cerca de escuelas, oficinas, centros educativos, etc. Entonces, ¿qué valores puedo orientar teniendo esa misión y esa visión? Primeramente, responsabilidad, puntualidad, asertividad y empatía. ¿Sí? Como notarán, básicamente sería una empresa de librería la cual busca como fin último expandir su negocio a diferentes áreas, ¿sí? Que le hagan rentable a esa compañía en particular. Podríamos decir, la rentabilidad se mide con las ganancias que se dan. Entonces, lo que la empresa busca es aumentar la cobertura de ese negocio, ¿sí? Entonces, para aumentar la cobertura, primeramente tienen que ser una empresa responsable y tienen que tener puntualidad en la entrega de los pedidos, ¿sí? Entonces, eso hace que la empresa pueda llegar necesariamente a más gente y pueda llegarlo de la mejor manera. Entonces, al hablar netamente de la estructura de entorno, como pasando ya a lo Una consulta, ideológico profesor. netamente, bueno, al hablar entonces de la estructura del entorno, sería conocer el comportamiento del sector al que pertenece tu oferta, es decir, en el sector en el cual nosotros estamos llevando a cabo el emprendimiento. Primeramente, cómo se han comportado las ventas de los productos o servicios similares al mío en los últimos 12 meses. Y esto es importante mencionar también. Recuerden que la competencia que ustedes tienen dentro del mercado puede ser una competencia directa, ¿sí? Es decir, que esa competencia se relaciona o trabaja en la misma área que yo, ¿sí? O pueden ser también cierta competencia que no es una competencia directa porque no se dedica exclusivamente a ese rubro, pero sí se dedica a un rubro similar, ¿sí? Entonces, también tengo que tener en cuenta las ventas o la proyección de venta que tuvo ese producto o servicio que es similar al mío y que puede ser un sustituto cercano de mi producto, ¿sí? En caso de que ustedes me dicen, bueno, pero yo voy a lanzar un producto que no hay en el mercado. Sí, quizás ese producto no haya en el mercado, pero que haya otros productos similares a mi producto, ¿está bien? Entonces tengo que tener en cuenta cómo fue la venta de ese producto o cómo se dio la venta también de ese servicio, ¿sí? En los últimos 12 meses. Y también qué es lo que demanda tu público meta, o sea, el público a quien yo específicamente le voy a vender, nos ayudará también a reafirmar si nuestra idea es viable o si en ocasiones hay que reformularla. Y este es un punto a considerar y a tener en cuenta también. ¿Por qué? Porque puede ser que mi idea no sea viable en algún momento por determinadas circunstancias, pero que pueda adquirir alguna viabilidad en el corto, en el mediano o en el largo plazo, o que necesite, como bien dice el material, alguna reformulación que le permita, ¿sí?, ser competitivo dentro de ese mercado, ¿sí? Entonces, para comenzar a generar toda esa información del entorno, nosotros tenemos, como mencionaba al inicio, el análisis FODA. ¿Está bien? Para las personas que quizás no tienen conocimientos, en algún momento habrán escuchado, estoy más que segura, sobre lo que es FODA, ¿sí? El análisis FODA o la matriz FODA, dependiendo de la bibliografía que ustedes consulten, van a identificar que dentro de ese análisis o de esa matriz nosotros determinamos o analizamos dos entornos. El entorno interno de la organización, donde van a estar las fortalezas y las debilidades, ¿sí? Y el entorno externo donde están las oportunidades y las amenazas, ¿está bien? Que sería el entorno empresarial en el cual se desarrolla. Esta metodología, ¿qué nos permite? Primeramente, conocer las fuerzas y las debilidades de nuestro negocio, es decir, todas esas variables internas que yo necesariamente puedo controlar, ¿sí? Pero también esa metodología me permite a mí analizar el mercado, ¿sí? O sea, esas oportunidades y amenazas que se encuentran dentro del mercado, que en la mayor parte de los casos son variables que yo no puedo controlar. O sea, todas ellas son variables que yo no puedo controlar, ¿sí? Pero que también necesito analizar para determinar la viabilidad. Entonces, aunque tanto las oportunidades como las amenazas son externas y más impredecibles, es importante contar con un
plan previsor que pueda permitirnos a nosotros como empresa aprovechar y evitar evitar que esas amenazas y aprovechar las oportunidades y evitar que las amenazas tengan una repercusión considerable en mi emprendimiento. Entonces aquí tenemos la determinación de esas variables de las que hablábamos. Las fortalezas entonces se refieren necesariamente a aquellas características que hacen del negocio único y diferente a los competidores que se encuentran dentro de un mercado. Al hablar netamente de las debilidades sería la honestidad. Es muy importante en esta variable, pues hay que reconocer cuáles son los defectos del producto o del servicio para lograr de este modo utilizar o analizar estrategias que nos puedan ayudar a disminuir las debilidades o a eliminarlas en caso de que exista esa posibilidad. Al hablar de las oportunidades, aquí el emprendedor debe enumerar qué demanda el mercado y cómo su negocio podrá satisfacer esas necesidades a resolver, ¿sí? Entonces, es sumamente importante también conocer estas oportunidades que se presentan en el mercado a fin de que yo pueda aprovecharlas y hacer uso de ellas. Y las amenazas se deben conocer muy bien el rubro en el que se pretende participar, porque solo así se detectará de dónde pueden venir quizás un golpe de la competencia o que le exigirá a su consumidor en el corto, mediano o largo plazo. Entonces es importante también determinar cómo se va movilizando específicamente ese mercado, ¿sí? Entonces es muy importante también tener en cuenta. Aquí tenemos un ejemplo específico de cómo puede fácilmente diseñarse una matriz o una estructura FODA. Tenemos las fortalezas de una empresa. Habla de conocimientos técnicos, de tener quizás un local accesible para que los consumidores puedan llegar. El contacto con los proveedores o distribuidores puede ser bueno, entonces es considerado una fortaleza, y los contactos con el mercado de destino hacia donde llega mi producto. ¿Cuáles podrían ser las debilidades de la empresa? Bueno, se pueden redactar como, por ejemplo, no contar con la tecnología y que no existan aún los ingresos requeridos para ese negocio en particular. ¿Cuáles podrían ser las oportunidades? Que existen pocos competidores en la zona y que los productos son de muy buena calidad. Los que tienen ellos podrían ser productos de buena calidad. Como hay pocos competidores, podría ser una estrategia de quizás ampliación o de fortalecimiento de ese negocio les pueda ayudar necesariamente a crecer. Y las amenazas serían que el producto no se venda o que se dañe el producto, o que quizás también puedan existir fallas en cuanto a los servicios de energía eléctrica y agua potable, ¿sí? Y algún desastre natural que puede hacer que ese negocio en ocasiones por el lugar en donde se encuentra se acumula mucha agua, entonces la gente no puede llegar a ese lugar, ¿sí? Pero eso ya es un factor externo que en ocasiones ya está fuera de mis manos poder solucionar y estructurar. Entonces, ¿qué debo yo analizar primeramente cuando diseño un plan de negocios? Primeramente, describir a mi público meta, que sería en este caso la persona que me va a comprar, ¿sí? Y saber también con qué frecuencia esa persona adquiere el producto o el servicio que yo estoy ofreciendo. Porque puede mi público meta adquirir, pero hacerlo una vez al año o una vez cada 6 meses. Entonces, quizás allí también debo determinar la rentabilidad y poder visionar a otro sector en particular. También debo estudiar necesariamente a todos los competidores, ¿sí?, que se encuentran dentro de ese mercado. Investiga el valor agregado de la oferta de tu competencia, los precios que ofrecen y los canales de distribución que utilizan. Y este es un punto importante que yo les mencionaba también en la clase pasada, que es importante darle un valor agregado a mi producto. O sea, hacer esa diferencia de mi producto con los demás productos que se encuentran dentro del mercado. Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué nos ayuda esto? Primeramente nos ayuda a detectar los posibles errores que puedan darse, también a cambiar la estrategia en ese momento en particular en caso de que sea necesario. O sea, las estrategias de inmediato. Yo solamente puedo hacer eso teniendo una previsualización de lo que pueda llegar a acontecer, ¿sí?
Y también determinar qué tácticas implementarás para crear un plan de ventas que garantice el flujo constante de ingresos. O sea, que yo continuamente pueda necesariamente obtener los ingresos y eso me permite también tener un buen control de las finanzas. Eso me va a determinar a mí contar siempre con efectivo dentro de la empresa.